El segundo momento de este taller, titulado Democratizar y tecnificar la educación, la reforma educacional de Eduardo Frei Montalva. Creo que hay una presentación, así que Si no hay problema, las tengo acá, era para guiarme, porque si no, no las voy a ver. Pero para no taparlo. Pero no tapamos y nos movemos, dale nomás. ¿Ah? Para no taparlo a todos, que puedan ver. Pero es... Bueno, ya. Está acá, ¿no es cierto? Sí, estaba ahí. Si no, no hay problema. Era solo para guiarme. Tú me decís que vamos a pasar. Gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. En segundo lugar, y un punto muy importante, señalar que el capítulo, o parte del capítulo del que le voy a presentar ahora, es parte de un libro que se titula El gobierno de Frei Montalva, 50 años de la elección presidencial, editado por Carlos Oneus, y en el cual soy coautora con Cristian Beley. Este capítulo, esta investigación la presentamos hace 2 años a propósito de la elección, y entiendo que ya está saliendo de la imprenta de la editorial universitaria. Así que se supone que ya debería ser septiembre, octubre, ya cuando está ahí en Alameda vendiéndose. Ya. ¿Por qué? Nosotros partimos el artículo preguntándonos por qué es importante volver a la reforma de los 60. Y nosotros acá planteamos 2 puntos que son muy importantes. Primero es que la reforma viene a constituir un punto de inflexión respecto a todo el desarrollo que ya describía Francisca. O sea, lo que termina por hacer la reforma de Eduardo Frei Montalva es primero terminar de modernizar ese sistema que había sentado sus bases a partir de la década de 1840. Y porque un segundo punto es cuando se permite igualar las oportunidades para todos los niños. Vamos a explicarlo más en profundidad qué significa esto. Y también porque es la última fase de consolidación del sistema escolar chileno. El proceso de Estado docente que Francisca se refería como escuela pública nacional, escuela democratizadora, nosotros planteamos que tiene su última fase, su último periodo en el gobierno de Frei Montalva. ¿Y por qué? Porque primero termina de expandir todo el acceso que hasta ese minuto era considerado obligatorio. Hasta 1964 se seguía planteando como obligatorio los primeros 6 grados, los primeros 6 años de escolaridad obligatoria. Segundo, porque hay una creación de instituciones que se mantuvieron hasta la década del 90, cuando ya se reforma el Ministerio de Educación. Y tercero, porque ya se consolida Estado docente y se materializa esta idea de que el Estado tenía que ser garante de una educación, al menos primaria, y tratar de evitar estas segregaciones o estas segmentaciones o parcelaciones, como lo plantea el historiador Iván Núñez, respecto tanto a las instituciones como organizaciones que conformaban el sistema escolar. Gracias. ¿Cuál es el contexto de la reforma? Primero, es un contexto de crisis endémica de la educación. Siempre el discurso público sobre educación habla de una crisis. Ya sea si uno revisa, por ejemplo, editoriales de los principales periódicos, se va a encontrar con que siempre está el discurso de la crisis. Siempre estamos en crisis educativa. Pero este diagnóstico se hace mucho más patente a partir de la década de los 50. Y hay varios autores que nos permiten señalar que tanto desde la sociología incipiente que se estaba realizando acá en Chile, como por ejemplo Víctor Troncoso, Juan Sandoval, Eduardo Amuy, que es el que tiene los principales textos respecto a analfabetismo y desarrollo, o Jorge Ahumada, ya se plantea que la sociedad chilena está en una crisis total y uno de los principales factores de esa crisis es la educación. Y para enfrentar ese desafío, lo que se realiza es a partir del año 61 y gracias a que Chile estaba alineando con la Alianza para el Progreso y las disposiciones de la UNESCO se estaban considerando, se conforma una comisión asesora de planeamiento de la educación, que era como el máximo estado del arte en ese periodo. O sea, todas las sociedades, para poder desarrollarse educativamente, debían
pasar por una intervención de planeamiento de la educación. Y para eso entonces el año 61 y 62 comienza a trabajar esta comisión en Chile. Se traen a expertos del sistema educacional que estaban trabajando con la UNESCO o con otros países latinoamericanos. Y se plantea una reforma estructural al sistema desde la Comisión de Planeamiento. Eso fue el 62. Pero ya desde el año 62, el Partido Demócrata Cristiano estaba planteando o ideando lo que sería el proyecto de reforma o el proyecto de reformas. Hay que considerar que esta reforma venía anclada a múltiples reformas, agrarias, etc. Y el proyecto de reforma estructural también se nutre de, y esto es bien interesante porque si bien consideramos con Cristian que hay mucha investigación, o no mucha, pero hay investigación sobre la educación en Frei Montalva, es interesante porque el programa de la Revolución en Libertad en Educación viene dado principalmente por el planeamiento, por la Comisión de Planeamiento, por los múltiples informes que publica esta comisión, pero también surge desde las bases del Partido Demócrata Cristiano. Primero, con el primer Congreso Nacional del año 62, que coincide precisamente con la Comisión de Planeamiento. El mismo año se están sentando las bases para lo que vendría siendo este programa. También, y esto es muy interesante, por los trabajos de las primeras jornadas de estudio del Frente Nacional de Profesores Freístas, que es súper poco conocido, pero metidos en biblioteca logramos descubrir algunas de sus principales publicaciones, que fue en el año 64, mayo del 64, se publica estas primeras jornadas de estudio, y también por el primer Congreso de Profesionales y Técnicos de la Democracia Cristiana. Por lo tanto, el programa se va nutriendo por todos estos documentos de congresos que realizan las bases, y que constituyen finalmente la plataforma de lo que va a ser el Congreso, la Declaración de Millagua del año 64. ¿Cuáles son los objetivos del programa educativo de la democracia cristiana? Primero, democratizar. Y ojo que la democratización va de la mano junto con el acceso. Solo, lo tengo por acá, quiero darle la cifra exacta. Solo un 7% de la población en edad escolar terminaba el tercer año de secundaria. Ese era el porcentaje que se mantuvo durante 3 décadas prácticamente intacto. Primero democratizar en acceso, pero también democratizar en calidad. O sea, se partía desde el hecho de que desde la calidad del aprendizaje dependía también de modernizar el sistema educativo. Segundo, muy importante, por eso se desarrolla junto con las otras reformas, vincular al desarrollo económico. Aquí está esta idea de que para ser una nación desarrollada, obviamente tenemos que potenciar educación. Tercero, promover una modernización sociocultural, y acá está la reforma anclada a las políticas de promoción popular y las políticas educativas que se van a desarrollar dentro de la reforma agraria. Y tercero, superar la segmentación social. O sea, se planteaba como una plataforma para poder democratizar políticamente a la población y junto con eso también terminar con esta segregación nacional. ¿Cuál es el contexto de la reforma? Cuando el presidente Frei Montalva asume el 4 de noviembre del 64, lo primero que hace el día 18, poquito después de que asume, es anunciar la creación, o sea, la puesta en marcha de un plan extraordinario. O sea, eso, mientras que la reforma iba a esperar un poquitito a que se decantara y que se desarrollara principalmente por los técnicos que estaban en el Ministerio de Educación, lo primero que hacen es crear un plan extraordinario para poder hacer frente a todos los estudiantes, todos los niños y jóvenes que estaban fuera del sistema escolar antes de marzo del 65. Ese era el propósito. Las cifras decían que de niños entre 6 y 15 años aproximadamente 200 estaban fuera del sistema. ¿Qué fue lo que hicieron? Como todavía no sabían bien cuántos niños, cuántas escuelas se requerían construir, lo primero que se hizo fue este plan extraordinario de enseñanza primaria. ¿En qué consistió? En absorber el déficit de estudiantes que no tenía escuela. ¿Cómo se hizo?
Desde noviembre hasta diciembre se comenzó a matricular en escuelas a los niños que no tenían escuela, no tenían acceso. Pero a partir de la colaboración de estudiantes universitarios, los cuales se movieron, y también de las Fuerzas Armadas conscriptos, se movieron se movieron en todo el territorio para poder identificar dónde estaba el déficit. Y junto con eso también colaboró Carabineros. En Carabineros había registros para que los padres fueran a manifestar que necesitaban una escuela. Con ese programa lo que se logró fue identificar que habían algo así como 186.000 niños en esas edades, entre 6 y 15, que estaban fuera de la escuela y que no tenían ningún tipo de acceso porque en realidad la escuela no estaba ofreciendo la matrícula que se necesitaban. Junto con eso, se inició un plan extraordinario de construcciones escolares liderada por la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, pero, y esto me gustaría destacarlo como la primera característica de estos distintos planes extraordinarios que comienzan a implementarse en noviembre del 64, es señalar el carácter de cruzada. ¿En qué medida el carácter de cruzada? En que se trató de movilizar a prácticamente todos los actores, Fuerzas Armadas, Carabineros, estudiantes universitarios, a las juntas de vecinos, para que contribuyeran, primero, a identificar cuántas matrículas faltaban, y segundo, para construir escuelas. ¿Sí? Junto con eso se dieron cuenta que faltaban profesores. Obviamente no había la capacidad o el stock necesario de docentes para poder hacer frente a esta necesidad. Y lo que se hizo fue la formación apresurada de estos profesores que no sé si conocen, los Marmicoc, que se formaron en 2 veranos, 2 inviernos, y durante todo el resto del año al aula. Y con eso permitieron también superar el déficit. Y finalmente hubo un plan de transformación gradual de escuelas incompletas en completas. ¿Qué pasó? Que se transformaron las aulas en aulas multigrados para que pudiesen haber capacidad dentro de una misma escuela de impartir la enseñanza. Luego de eso pasó durante todo el año 65, entre noviembre del 64 y noviembre del 65. Pero ya en diciembre del 65 comienza lo que nosotros llamamos, vendría siendo como una revolución educacional. ¿Por qué? Porque lo primero que se hace es decretar una transformación estructural de la enseñanza escolar. ¿Qué es lo que se hace? Que antes estaba dividida la educación escolar entre 6 años de primaria, 6 años de secundaria. Los 6 años de primaria eran obligatorios a partir de la disposición del reglamento de la Ley de Instrucción Primaria del 29. Se expande a 8. ¿Cómo se expande? Creándose vía decreto la creación del 7º básico y la creación del 8º básico. ¿Para qué? Y obviamente se reduce la educación secundaria a 4 años, para que ahí fuera los 12 años de escolaridad. Se hace de esta nueva estructura, ¿por qué? Para tratar de democratizar, y acá retomo lo planteado por Francisca, tratar de democratizar y llevar a cabo esta idea de escuela democratizadora, porque se planteaba, ya les hablé de la cifra de deserción en la secundaria, se planteaba el 6º grado como un colador. O sea, no todos podían llegar a los liceos. Y la única forma de solucionarlo desde la perspectiva de la democracia cristiana era necesariamente expandiendo 7º y 8º, y además, vía decreto, planteando que en 7º básico nadie podía repetir, lo cual le valió una crítica a la democracia cristiana que fue tremenda. O sea, ¿por qué ¿por qué no van a dejar que repitan el 7º básico, siendo que en realidad no cumplen con los criterios de aprobación? Y la idea se defendió en términos de igualación de oportunidades. Si viene una brecha importante desde 7º, lo que debemos hacer es mantenerlos en el sistema y que por lo menos terminen en 8º. Y de esta forma terminen un ciclo completo. A partir de también una reforma curricular que se comenzó a implementar en ese mismo año. Algo muy importante,
Lo voy a abordar en un ratito más en profundidad, pero ya desde la Ley de Instrucción Primaria del año 1860, el Estado entregaba subvenciones a los colegios particulares gratuitos, ¿sí? Era algo así como el 25% del costo por alumno, siempre y cuando las escuelas respetaran primero el currículum nacional y segundo, que contara con profesionales idóneos para enseñar. O sea, no cualquiera podía impartir la enseñanza en escuelas que estaban subvencionadas por el Estado. Con posterioridad a eso, siempre, y por eso se habla de Estado docente, siempre hubo una importancia de la educación pública por sobre la privada. ¿En qué medida? Y ahí retomo también lo que dijo Francisca, la Universidad de Chile como una superintendencia. Para que esa educación privada, tanto particular subvencionada como particular pagada, que sí recibía subvención desde el año 52, ese es un punto que también vamos a abordar, la Universidad de Chile exigía exámenes de ingreso a la secundaria y había una intuición desde la Universidad de Chile como eje fiscalizador o rector del sistema respecto a la aprobación de estudiantes que egresaban de educación primaria de colegios particulares pagados. O sea, había una intuición de la enseñanza pública por sobre la particular. Y eso se elimina, el examen de ingreso, tanto para los fiscales, los establecimientos fiscales como particulares, se elimina. Por lo tanto, ya no hay este colador entre estos dos niveles, estos dos ciclos, más bien dicho. Otro punto importante respecto a la nueva estructura es la igualación de certificado entre enseñanza media científica y técnico profesional. Ya no hay diferencia. Antes de esto, los técnicos profesionales no podían ingresar a la universidad. Acá esto sí se permite, en términos, o sea, se plantea a partir de términos de igualación de oportunidades. Y junto con eso se suprime el bachillerato, que estaba vigente desde varias décadas antes, desde la Universidad de Chile, desde la Universidad de Chile, que era el año de preparatoria, o sea, la preparatoria que se realizaba para poder ingresar a la universidad y obtener el grado. Se elimina el bachillerato y se crea la prueba de aptitud académica, que estuvo vigente hasta el año 2002, si no me equivoco. Por lo tanto, ojo con esto, comienza a tomar fuerza esta idea de las evaluaciones estandarizadas para poder ingresar a la educación superior. Y ya no este examen oral ni escrito que pedía el bachillerato para poder ingresar a optar a estudios superiores. Parte también de esta nueva estructura es importante la creación de instituciones, el Centro de Perfeccionamiento de Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, dependiente del Ministerio, y la nueva Superintendencia de Educación. ¿Por qué nueva? Porque si bien la Superintendencia de Educación existía desde la década del 50, no cumplía también la labor, y lo que se hace es como reinyectar tanto recursos humanos como financieros para que la superintendencia sí dirija la educación escolar. Eso. Me falta una diapo. Junto con eso, que es muy importante y que se mantuvo, hay un sociólogo, Christian Cox, que plantea que la reforma curricular del año 67, que es la de Frey, se mantiene recortada obviamente por la dictadura cívico-militar, pero que se mantiene ya hasta la década del 95. O sea que en términos estructurales, 95 y 98, 95 básica, 98 media, se mantiene en términos estructurales prácticamente intacta. ¿Sí? Vamos a ver de qué se trata. La reforma curricular fue bien revolucionaria en el periodo. Había un pedagogo que fue la persona que estuvo encargada de diseñarlo, que había estudiado con Tyler. Y él lo que trae es una nueva concepción de lo que debiese ser el currículum escolar. ¿Qué plantea? Que ya la enseñanza no va a ser enciclopedista o memorística, como eran prácticamente desde la constitución del sistema escolar,
sino que el currículum va a estar estructurado en torno a objetivos, y ahí Benjamin Bloom, el de la taxonomía de Bloom, a partir de objetivos analíticos que van a estructurar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta estructuración va acompañada de un propósito contextualizador de acuerdo a la experiencia